Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a dos personitas muy especiales, como son la doctora María Isabel Vera y la doctora Elina Pachiota, con quien tenemos una bonita eh, eh, interrelación para, a través de Health Training Institute, poder el día de hoy hablar sobre lo denominado o una enfermedad que a veces puede ser subestimada en su impacto en la población pediátrica y que realmente al ser una enfermedad con una epidemiología muy característica, pues a veces pensamos que no es algo que nos puede tocar dentro de la América, algo que no nos va a tocar a nosotros, por así decirlo. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo coordinador, a la licenciada Lorena, a la doctora Marisabel y a todo el equipo de Health Training Institute por la motivación que tienen en la actualización médica continua. Sin hacer ningún otro preámbulo, quiero ya empezar hoy con el tema que vamos a desarrollar. Y es que este tema tiene unos aspectos históricos bastante llamativos, bastante curiosos. Fue descrita esta enfermedad por el doctor Tomisaku Kawasaki, un pediatra japonés que murió a los 95 años de edad por causas naturales y que originalmente no llamó a esta enfermedad como enfermedad con su apellido, como enfermedad de Kawasaki, sino como una síndrome linfomucocutáneo febril agudo de la infancia. Eso posteriormente fue reducido a enfermedad de Kawasaki y lo más eh, brillante de esta descripción del doctor Kawasaki es que tiene criterios diagnósticos que son meramente clínicos y eso es algo que es importante resaltar desde la primera lámina, ¿ok? Y esos criterios diagnósticos no han variado, no han cambiado, no se han modificado desde el año 1967, es decir, casi 60 años ya, ¿ok? 58 años. Entonces, es realmente impresionante toda la descripción que este pediatra hizo al respecto. ¿Y de qué se trataba? ¿Qué fue lo que se determinó? En primer lugar, sabemos que aunque tiene una distribución mundial, tiene especial eh, epidemiología o la mayor cantidad de casos ocurre en varones menores de 5 años de edad. Es el primer tip que quiero que tomen en cuenta. Varones menores de 5 años de edad, entre ellos especialmente los más pequeños, los menores de 2 años de edad, y es la vasculitis aguda de la infancia no congénita, ¿sí? Más frecuentemente estudiada y que afecta a los pequeños y medianos vasos. Y como les decía en la lámina anterior, su diagnóstico es principalmente clínico. Ahora bien, se ha descrito principalmente en Asia, en Japón, por lo que se planteaba inicialmente una teoría genética exclusivamente. Bueno, estos pacientes tienen una predisposición genética a la aparición de esta enfermedad. Sin embargo, no es exclusiva del Asia. En Japón, eh, tienen una epidemiología de 138 a 150 casos por cada 100.000 habitantes, donde el 12% tienen secuelas cardíacas, y eso es lo letal que puede tener esta enfermedad. Y en Estados Unidos la incidencia global es mucho menor, de 17 por cada 100.000 niños menores de 5 años de edad. Entonces, esa epidemiología asiática está muy centrada
en donde incluso es 10 a 30 veces mayor en países como no solo Japón, sino Corea del Sur, China, Taiwán, y mucho menor en países como Estados Unidos o de la Unión Europea. Y se ha logrado estimar que tiene un pico de incidencia anual en estos países asiáticos. Su primer pico va alrededor de la época de invierno y un segundo pico en la época de verano para Japón y Corea del Sur. Mientras que en países como Estados Unidos se presenta en primavera principalmente. ¿Ok? Entonces ahí empezó a surgir, ok, no parece ser entonces solamente un componente genético lo que aquí se tiene, porque parece haber algo ambiental que también pudiera estar influyendo. Pero lo cierto es que hasta la actualidad no se tiene muy claro una causa específica, sino que se plantea que sea de tipo multifactorial. Muy bien, seguimos. Pero ahora, ¿por qué constituye un reto diagnóstico? ¿Por qué esta enfermedad plantea un reto diagnóstico? Porque es que lo que clínicamente se ve es muy parecido a muchas cosas que el paciente pediátrico puede tener. Fíjense, en líneas generales, aquí tenemos un paciente febril con exantema y enantema. Básicamente, la base clínica de muchas enfermedades pediátricas. Tenemos, por ejemplo, sarampión, síndrome de Steven-Johnson, síndrome de piel escaldada estafilocóxica, síndrome de shock tóxico, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico post-COVID-19, y de eso vamos a tratar un poquito más adelante. Dengue, leptospira, hasta mononucleosis pudiese dar. Entonces, claro, hasta reacciones alérgicas a algunos medicamentos, especialmente antibióticos, pudiesen dar este tipo de respuestas. Entonces, uno termina diciendo, bueno, esto es, vamos a ponerle un antialérgico, vamos a ponerle un antipirético y con esto resolvemos la situación. Pero resulta que podríamos estar perdiendo tiempo en una enfermedad que hay que actuar contra reloj. Y ya vamos a ver por qué. Es la primera causa de cardiopatía adquirida, según esta revista española de cardiología, eh, en donde puede detectarse a partir esa cardiopatía adquirida después de los 7 a 10 días de haber iniciado la enfermedad. ¿Ok? Entonces, esta cardiopatía adquirida es nada más y nada menos que la formación de aneurismas coronarios que predisponen a este paciente a unos cambios histopatológicos en unas arterias muy delicadas que pueden traer como consecuencia incluso isquemia, lesión o necrosis del área que ese vaso sanguíneo estaba irrigando, lo cual trae como consecuencia una disminución importantísima de la calidad de vida y una disminución importante o sea, trate usted de decirle a un niño de 4 años que no haga un consumo alto de oxígeno porque quiera jugar. Y por supuesto, esto puede terminar llevando a insuficiencia cardíaca y de allí a todo lo que eso conlleve, que puede ser incluso letal. Ahora, esos criterios diagnósticos que plantea el doctor Tomisaku Kawasaki y que están vigentes hasta la actualidad, son clásicos para la Academia Americana de Pediatría y son los que tenemos en pantalla. Fíjense, tenemos inyección conjuntival, que es bilateral, pero no es purulenta, y eso es una característica importante. Es no purulenta, ¿ok? En segundo lugar,
tiene un exantema polimorfo generalizado, es decir, un rash que puede tomar varias formas simultáneamente, pero que usualmente es de tipo maculopapular, ¿ok? Y que inicialmente empieza en el área pélvica, en la ingle, y que luego se expande de manera centrípeta hacia tórax y extremidades. Hay descamación de palmas y plantas junto con la aparición de edema en manos y pies. Eritema orofaringio muy llamativo. De hecho, lo llaman lengua en color frambuesa o lengua frambuesada, ¿ok? Haciendo referencia a que es un color muy intenso. Eso va acompañado con escoriaciones en los labios y eritema, además de la aparición de linfadenopatías cervicales. Si estos criterios están presentes en un paciente que tiene fiebre de más de 10 días de evolución, es muy probable que usted esté frente a un paciente con enfermedad de Kawasaki, sobre todo si es un varón menor de 5 años de edad. Según las directrices del Comité de Investigación de Enfermedad de Kawasaki del Ministerio de Salud japonés, para el diagnóstico de esta enfermedad en el año 2020, un paciente que cumpla con 5 signos, ¿ok? Ya puede ser diagnosticado con Kawasaki completo. Y esa enfermedad de Kawasaki completo también puede ser diagnosticada cuando cumpla con 4 signos y además haya dilatación coronaria diagnosticada por ecografía. Sin embargo, no debemos esperar la confirmación ecográfica de aparición de aneurismas o dilataciones coronarias con incluso trombos en el interior de estas coronarias. Si no debemos retrasar el diagnóstico si no tenemos la confirmación ecocardiográfica, ni retrasar el diagnóstico y por consiguiente tampoco retrasar el tratamiento, porque como ya veremos más adelante, ese tratamiento es tiempo dependiente y debe idealmente administrarse en la fase febril de la enfermedad. Vamos a seguir. Entonces, fíjense, tenemos un niño con una lengua muy roja y unos labios muy rojos, con la aparición de rash, fíjense las mejillas de este paciente, con eritema conjuntival no purulento y descamación de palmas de las manos y plantas de los pies. Y que cuando usted realiza el ecocardiograma, evidenciamos que hay dilatación coronaria. Fíjense esta arteria coronaria izquierda y derecha, fíjense cómo aparecen más bien las cuentas de un rosario. Y por supuesto, eso genera flujo turbulento y al generar flujo turbulento es capaz de originar trombos que tapen el flujo en esa arteria coronaria y se isquemiza el tejido cardíaco. ¿Ok? Para el año 2024, la Academia Americana de Pediatría, así como también la Academia del Corazón, la Asociación Americana del Corazón, American Heart, plantea que este diagnóstico se hace por fases y esto ya es bastante conocido. Es decir, no es desde el 2024 que se plantea esta clasificación en fases de la enfermedad. Entonces, fíjense cómo tenemos un niño central, en la parte central de la lámina, con las características que hemos mencionado y que pasa por 3 fases. Pasa por una fase aguda, que pueden ser las primeras 2 semanas, en donde existen las manifestaciones clínicas de la enfermedad ya mencionadas, con presencia aquí de miocarditis y pericarditis, que es
que existe ante la aparición de miocarditis incluso la posibilidad de hacer shock cardiogénico, entonces no solo por la aneurisma, sino porque hay inflamación del tejido miocárdico y la presencia de adenopatías cervicales. Aquí rara vez, en esta fase aguda inicial, vamos a ver la presencia de aneurisma. Pero luego aparece una segunda, sexta semana en donde el paciente ya presenta artritis en varias articulaciones, en donde presenta descamación, hiperemia conjuntival, pero disminuye la fiebre. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que al disminuir la fiebre, ¿sí? La mamá o el cuidador cree que ya el peligro pasó. Y es realmente aquí donde hay más peligro, porque aquí, en esta fase subaguda de la enfermedad, es donde se presentan los aneurismas coronarios. Y es en donde el tratamiento no puede fallar. El tratamiento será extremadamente beneficioso y con una disminución estadísticamente significativa de la aparición de aneurismas coronarios y todo lo que esto incluye si colocamos el tratamiento antes de que la fiebre desaparezca. Y luego existe una fase de convalecencia que va de la sexta a la octava semana, en donde ya no hay clínica, ¿ok? Y hay una disminución de todos estos marcadores proinflamatorios que podríamos estar buscando y aparecen las líneas de Bau, que son como unos surcos profundos en las uñas, ¿ok? Esta evolución puede frenarse, puede pararse, puede alterarse con el tratamiento y acortar las dos primeras fases de la enfermedad, la fase aguda y la fase subaguda. Porque una vez establecida la aneurisma coronaria, la fase de convalecencia, pues prácticamente pasa a convertirse en un paciente coronario crónico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se produce? Les decía yo que no hay una hipótesis muy clara, una causa muy bien establecida. Se plantea que en cuanto a la hipótesis infecciosa, existen toxinas que actuarían como una especie de superantígenos, permitiendo la disregulación inmune, ¿ok? Y porque habitualmente el 30% lo desarrolla posterior a infecciones virales. De hecho, se hizo un acentuamiento de la aparición de clínica de enfermedad de Kawasaki en el continente asiático en la pandemia. Y por eso el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico llegó a denominarse como PIMS y llegó a plantearse como Kawasaki-like, semejante al Kawasaki. ¿Ok? Y porque ya está bien establecido que no hay una transmisión de persona a persona, sin fuente común. Es decir, puede haber un virus que sea fuente común, pero no es que la enfermedad se transmita, porque no todo el que tenga ese virus le va a dar enfermedad de Kawasaki. ¿Cuáles virus? Los que mencionaba, dengue, citomegalovirus, Epstein-Barr, COVID-19, entre otros. Se planteó que los casos de Kawasaki durante la pandemia, de Kawasaki propiamente dicho, no del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico Kawasaki-like, sino de Kawasaki, llegaron a caer hasta un 28% en el 2020. Este artículo del 2022 así lo describe. ¿Y eso se debe a qué? Bueno, a que simplemente usted cerró las escuelas, disminuyó la polución ambiental, reducción de virus respiratorios y cuando nuevamente volvimos a la primavera del 2021 a tener contacto, resulta que volvió en el continente, en este caso en Estados Unidos, perdón, volvió a subir los casos de enfermedad de Kawasaki. Bien, otra etiología es una teología inmunológica, una hipótesis inmunológica, donde se plantea la activación de linfocitos T, una liberación masiva de elementos proinflamatorios, de citoquinas, de radicales libres, interferón, interleuquina 1, TNF, interleuquina 6, que dan como resultado la aparición de la vasculitis.
se plantea que la aparición de receptores CD40, el linfocito CD4 y en plaquetas son, cuando este receptor está expresado, parece que hay más sensibilidad a la aparición de aneurismas, ¿ok? Y una hipótesis genética porque existe un gran grupo de genes que parece que se han asociado con la aparición de enfermedad de Kawasaki, pero por la magnitud de producción de citoquinas, por ejemplo, pacientes atópicos con rinitis alérgica, pacientes con dermatitis atópicas, y a esto asociado a que estos pacientes puedan ser un poco más susceptibles a la aparición de enfermedad de Kawasaki. Pero en todo caso, lo que sí se tiene claro es que hay una exposición de un individuo predispuesto genéticamente a un agente infeccioso, ¿ok? Que es capaz de activar de manera brusca, aguda y muy acelerada una respuesta inflamatoria que termina dañando los vasos sanguíneos, nada más y nada menos que coronarios. Pero no nos preocupamos solo por las coronarias, porque es que también existe la posibilidad de afectación de articulaciones, creando artritis o artralgias, dolor abdominal con diarrea, y entonces empieza el diagnóstico a ensombrecerse un poco más, porque es que tiene diarrea entonces y tiene dolor abdominal, entonces me pongo a buscar causas quirúrgicas, puede tener hidrocolecisto, puede tener piuria estéril, entonces yo digo, no, es que la fiebre es debido a una infección urinaria y empiezo a perder tiempo. Incluso estos pacientes eh, pueden tener meningitis aséptica, pueden tener hipoacusia, entre otras cosas. Bien. Ahora, refiriéndonos directamente al corazón, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas, solamente cardíacas? Pues por la miocarditis el paciente va a tener disfunción ventricular izquierda con cardiomegalia, puede tener derrame pericárdico, soplo de insuficiencia valvular mitral por la dilatación cardíaca y pues la aparición de las alteraciones coronarias como se los estaba mostrando en esa rayos X. Esa aparición de aneurismas coronarios y dilataciones coronarias ocurre en el 15 a 25% de los pacientes no tratados, es decir, 25 de cada 100. Y hay riesgo de muerte súbita por la aparición de trombosis coronaria y, por supuesto, de infarto agudo del miocardio. Ahora bien, existe un retroceso aneurismático hasta del 50%. Sin embargo, ese retroceso aneurismático no es del todo bueno, porque entonces lo que ocurre es que hay una estenosis coronaria ahora, en vez de una dilatación, lo cual tampoco es bueno. Y un 40%, o sea, estamos hablando de casi la mitad de los pacientes, llega a tener infarto agudo al miocardio debido a esa estenosis coronaria. Bien, si se realiza, sin embargo, el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y ácido acetil salicílico, la muy famosa aspirina, antes de los 10 días de iniciada la enfermedad, la alteración coronaria disminuye notoriamente a un porcentaje incluso menor del 5%, lo cual es bastante notorio. Estamos diciendo que bajamos de un 25 de cada 100 personas a 5 de cada 100 personas. ¿Ok? El infarto agudo, de paso, el infarto agudo al miocardio de estos pacientes es completamente diferente al adulto. Porque es que no estamos hablando aquí de una enfermedad arteriosclerótica en un paciente de 60 años con hábitos de sedentarismo y diabético. No, aquí estamos hablando de una maquinaria nueva que se dañó. Y por consiguiente, las manifestaciones pueden ser shock, vómitos, dolor abdominal, diaforesis,
y que habitualmente se presenta durante el reposo o el sueño, con mayor incidencia al año de haber iniciado la enfermedad. Ahora, sí es cierto que las manifestaciones electrocardiográficas y enzimáticas de esta enfermedad sí son típicas de un infarto agudo del miocardio. Y por supuesto, están muy relacionados con la fase subaguda de la enfermedad, que es la fase donde se van a presentar las aneurismas. Y aquí lo tenemos descrito por días. Esa formación aneurismática puede ocurrir entre el día 12 al día 25 de haber iniciado la enfermedad. Y les decía yo que el tratamiento debe colocarse antes de el cierre de o la desaparición, no el cierre, sino la desaparición de la fiebre, porque significa que estamos frenando la respuesta inmunológica. ¿Qué significa tener esos dos caballitos de batalla? De tener a la inmunoglobulina endovenosa y el ácido acetil salicílico. Por un lado evito la trombosis y por un lado freno toda la respuesta autoinmune que este paciente está teniendo. Ahora, en nuestro hospital tuvimos un caso de un aneurisma coronario gigante para el año 2018, el cual fue presentado en unas jornadas pediátricas de nuestra ciudad, porque es que eso también va a tener implicaciones. No es lo mismo tener una ectasia coronaria, donde el diámetro de esa arteria coronaria está por encima de 2 desviaciones estándar, si lo comparamos con un niño sano, y un diámetro máximo mayor, no máximo de 4 milímetros, a un aneurisma coronario intermedio que mide de 4 a 8 milímetros de diámetro, allá definitiva un aneurisma gigante que mide más de 8 milímetros de diámetro. ¿Ok? Y entonces ahora, si hay tanto que se parece clínicamente, ¿de qué paraclínico me agarro para hacer el diagnóstico? ¿De qué me sirva de herramienta? Básicamente, elementos proinflamatorios que me muestren la inflamación. Entiéndase proteína C reactiva, aparición de recuento plaquetario elevado, de lipoproteínas de alta densidad como el HDL, colesterol muy bajo, de triglicéridos elevados, de ferritina elevada, de dímero D consumido, de velocidad de sedimentación globular elevada, de un recuento plaquetario que en la fase aguda puede ser anormalmente bajo, pero que luego sube. Básicamente mediadores proinflamatorios, básicamente. Bueno, medición de interleuquinas, por ejemplo. ¿Ok? Existen, desde el punto de vista paraclínico, unos criterios que los podemos conseguir en estos archivos argentinos de pediatría, que implica los llamados clasificación de ARADA, donde si el paciente tiene más de 12.000 leucocitos, más de 350.000 plaquetas, un hematocrito por debajo del 35%, albúmina menor de 3.5 gramos y una PCR, una proteína C reactiva de más de 3, de paso varón menor de 1 año, usted puede prever que este paciente tiene un riesgo elevado de aparición de aneurismas coronarios. Algunos autores afirman que incluso una temperatura significativamente alta y de mayor duración parece ser un factor de riesgo para aneurisma coronario. ¿Ok? Y entonces, y existe también lo denominado Kawasaki incompleto, porque es que a veces ni siquiera todas las manifestaciones clínicas que describió Tamisaku Kawasaki pueden estar presentes. Entonces, a veces pueden estar presentes 2 de los criterios clínicos para enfermedad típica, fiebre más 2 criterios clínicos de enfermedad típica,
sin la presencia, perdón, de otra alteración que pudiera producir esta enfermedad, con exámenes de laboratorio consistentes en inflamación severa, con fiebre de al menos 5 días de evolución, no pedimos los 10, pero al menos 5 días de evolución, y la ectasia coronaria con disfunción ventricular izquierda. A eso lo llamaré entonces Kawasaki incompleto, cuando tengo fiebre y al menos 2 manifestaciones clínicas de la enfermedad de Kawasaki y hago el ecocardiograma y se evidencia la presencia del aneurisma coronario. Ahora, el punto es actuar rápido y existen errores muy frecuentes, muy comunes, que cometemos y que hacemos perder tiempo en el tratamiento. Entonces, fíjense, presencia de rash y mucosas atribuibles es a reacciones antibióticas. Piuria estéril, pero entonces lo confundo con, no, es una infección urinaria parcialmente tratada y resulta que como los cultivos están negativos, achaco esa piuria estéril a una infección urinaria parcialmente tratada. Pleocitosis de líquido cefalorraquídeo, entonces no, eso es una meningitis viral. Dolor abdominal, entonces es un abdomen agudo quirúrgico y todo eso puede llevar a de alguna manera retrasar el inicio del tratamiento, ¿ok? Y al retrasar el inicio del tratamiento, pues simplemente estamos permitiendo que esos vasos pequeños y medianos se afecten cada vez más. Dijimos que el caballito de batalla iba a ser la aspirina y la inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina dijimos que debería colocarse, igual que la aspirina, e iniciarse en la fase aguda. 2 gramos por kilo en una infusión que puede llevar hasta 12 horas, más una dosis alta, y aquí voy a hacer dentro de poco una acotación, de 80 a 100 miligramos por kilo por día, dividido en 4 dosis, o sea, cada 6 horas de aspirina. Se inicia con eso, con los 2 grandes caballitos de batalla, y una vez afebril, por 48 a 72 horas, se disminuye la dosis de aspirina a 3 a 5 miligramos por kilo. ¿Hasta cuándo? Cuando hayan pasado 6 a 8 semanas, usted ha mantenido durante ese tiempo el tratamiento y usted tiene un ecocardiograma que le dice que ese corazón está normal y que esas coronarias están normales. Sin embargo, si no fuese así, usted deberá mantener el tratamiento con aspirina. En todo caso, la meta del tratamiento consistirá en reducir la inflamación miocárdica y prevenir la aparición disminuyendo la agregación plaquetaria. Ya se tiene desde hace más de 20 años bien establecido que la inmunoglobulina disminuye la duración total de todos los síntomas y signos clínicos y por supuesto el más importante, la aneurisma coronaria. Reducción del estrés oxidativo y deben administrarse o no pasados los 10 días es controversial, pero se sabe que si su paciente persiste febril o hay evidencia de inflamación sistémica, pues lo ético, lo correcto debería ser administrarse pasados esos 10 días. Ahora, con más de 10 días, un paciente sin fiebre y ya descamación de palmas y plantas, ya no está indicado su uso, pues no previene la aparición de enfermedad coronaria y es un medicamento no solamente costoso, sino que puede también tener sus efectos secundarios. La aspirina, por su parte, suprime la inflamación y la agregación plaquetaria. Ahora, se está planteando en la actualidad que ya no hay necesidad de tener unas dosis tan altas como las que le comentaba, de 80 a 100 miligramos por kilo día, sino que parece que unas dosis bajas de aspirina
asociado incluso a un inhibidor plaquetario, como es el clopidogrel, pudiese mejorar la aparición de trombos. Ahora, aneurismas gigantes, aneurismas grandes, eso es otro camino. Allí, por supuesto que eso será un paciente, todos estos pacientes, por supuesto que tienen que estar hospitalizados y que deben ser manejados con heparina de bajo peso molecular endovenoso, y para largo plazo estos pacientes deben hacer el switch a medicamentos con warfarina con posterior medición de niveles de INR. Este artículo del 2024, publicado en la Asociación Americana del Corazón sobre enfermedad de Kawasaki, plantea un esquemita bastante completo. Usted dice, bueno, usted como pediatra puede tener la posibilidad de estar ante la presencia de enfermedad de Kawasaki. Usted lo sospecha. Y entonces usted busca los criterios. Pide apoyo en reumatólogo infantil, porque está hablándose de enfermedades inmunológicas, pide apoyo cardiológico y empieza a buscar los criterios de Kawasaki. Si está la presencia de un Kawasaki completo, pues usted usará la primera línea que ya hemos mostrado. Y empezará a buscar cuáles son los factores de riesgo, como por ejemplo, hay posibilidad de aparición de presencia de enfermedades coronarias a través del eco. Entonces, si la respuesta es sí, usted podría intensificar esa terapia inicial, o también en caso de que el paciente sea resistente a la terapia de primera línea, monitoreo paraclínico, repetir ecocardiograma cada 2 o 3 días, y ya vamos a ver un poquito más de este algoritmo. Y si es una sospecha de Kawasaki incompleto, usted podría plantearse tratar o no tratar, sería allí el dilema. Entonces, si usted decide no tratar, cosa que podría ser bastante peligrosa, considere repetir la evaluación si el paciente persiste febril. Y definitivamente, si va a decidir tratar, use la terapia de primera línea. Y si hay características de riesgo, usted se irá por lo que habíamos comentado aquí. Pero si no hay características de riesgo, usted reevaluará a ese paciente después de haber completado la primera dosis de inmunoglobulina. ¿El paciente persiste febril? Sí, pues entonces usted tendrá, a pesar de haber sido un Kawasaki incompleto, en donde usted su sospecha clínica no le permite dilucidar por completo el diagnóstico, porque el paciente no tiene todas las características diagnósticas, pero al persistir febril, usted tendrá que intensificar la terapia inicial. Y en caso de que no fuese así, usted pudiese dar de alta a este paciente con bajas dosis de aspirina, con no, ausencia de administración de vacunas vivas o de virus vivos atenuados por al menos 11 meses posterior a la administración de inmunoglobulina, y seguimiento estricto por cardiología prácticamente semanal. ¿Ok? Ahora, ¿y si el paciente es resistente? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, se han considerado otros tratamientos, que es este aspecto del algoritmo, donde se planteaba intensificación de la terapia inicial. ¿Intensificación con qué? Con una segunda infusión de inmunoglobulina, con dosis de metilprednisolona a 2 miligramos por kilo durante 5 días. La intensificación de inmunoglobulina, pero le agrego esteroide, una inmunoglobulina a la misma dosis de 2 gramos por kilo, más prednisolona, como les venía diciendo, 2 miligramos por kilo dividido en dosis de cada 8 horas. O algunos agentes un poco más recientes, como anticuerpos monoclonales, como el infliximab, que tiene una infusión
única de 5 miligramos por kilo por 2 horas, o terapias alternativas como anakinra, ciclofosfamida, plasmaféresis, ciclosporina, pero fíjense que todo el tratamiento tiene más o menos el mismo objetivo, frenar la respuesta inmunológica, ¿ok? Y ahora fíjense cómo se decide el nivel de riesgo del paciente acorde con score Z en la valoración ecocardiográfica. Es decir, que aunque la evaluación ecocardiográfica no nos influye en el inicio del tratamiento, pues por supuesto tenemos que hacerla. Entonces usted puede tener un Z-score que corresponda a una aneurisma pequeña, ¿ok? En donde usted administrará, si eso fuera así, porque el Z-score está por encima de 2.5, pero por debajo de 5, usted colocará dosis bajas de aspirina. Pero si el Z-score en la medición del grosor coronario le da por encima de 5, pero por debajo de 10 y por debajo de 8 milímetros, usted tendrá que aplicar doble terapia antiplaquetaria. Usted a la aspirina en bajas dosis, es decir, cuando hablo de baja dosis, es de 3 a 5 miligramos por kilo, tendrá que adicionarle el clopidogrel. Y ahora, si definitivamente usted está en un Z-score de más de 10, con una dimensión absoluta de esa arteria coronaria por encima de 8 milímetros, entonces usted tendrá que administrar la doble terapia antiplaquetaria y terapia de anticoagulación e incluso considerar la necesidad de beta bloqueantes, ¿ok? Para disminuir la demanda activa de oxígeno, ¿ok? Y podrá dar de alta en conjunto con cardiología cuando hay un ecocardiograma que muestre que no hay alteración, o por el contrario tendrá, si es un aneurisma coronario gigante, que hacer ecocardiograma semanal al menos en los próximos 45 días, y hacer educación a estos pacientes sobre los síntomas de infarto agudo del miocardio en población pediátrica, o sea, a los padres de estos pacientes, e incluso instrucción sobre educación en RCP, porque puede tener, es un paciente de alto riesgo para hacer muerte súbita. Fíjense que la Academia Americana o el Colegio Americano de Reumatología plantea dos recomendaciones en la nueva guía de estándares de tratamiento. Y esa recomendación implica, en primer lugar, una relacionada con los corticoides que pudiesen ser, la recomienda, esta academia, este colegio de reumatología lo recomienda para pacientes de mayor riesgo que sean tratados con aplicaciones cortas de esteroides, o sea, de repente 5 a 10 días, en el momento del diagnóstico. Y la segunda recomendación es que los médicos pudiesen elegir usar aspirina a bajas dosis también, como les venía comentando, ya que no hay evidencia de que estas dosis altas clásicas de 80 a 100 miligramos por kilo sean más efectivas para prevenir las complicaciones vasculares. El mecanismo de trombosis coronaria, ya se lo había comentado, no es el mismo del adulto por enfermedad arteriosclerótica, y por consiguiente el objetivo del tratamiento consiste en el restablecimiento del flujo coronario para evitar el daño miocárdico y por consiguiente evitar la insuficiencia cardíaca y mejorar la sobrevida. Ya se ha reportado que en estos pacientes que ya tienen trombosis coronaria han tenido mejor resultado con factor activador del plasminógeno tisular que con streptokinasa. Y el tratamiento antitrombótico incluirá aspirina y heparina no fraccionada o bien heparina de bajo peso molecular en un inicio. Entonces aquí tenemos como varias opciones.
Fíjense, tenemos la aspirina a lo que llamamos dosis bajas, tenemos el clopidogrel, tenemos heparina de bajo peso molecular a 3 miligramos por kilo per día, si es para tratamiento, o 1,5 si es para profilaxis. Tenemos anticuerpos monoclonales como el abcicimab, el clásico caballito de batalla como lo es la streptokinasa, el activador del plasminógeno tisular en 1,25 miligramos por kilo, uroquinasa, warfarina, es decir, existen varias modalidades terapéuticas para el tratamiento ya de la trombosis coronaria, trombo causado a partir de un flujo que es turbulento en una coronaria que está dilatada. Ahora bien, también es necesario mencionar, por otro lado, que existe una enfermedad denominada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y cuya respuesta inmunitaria implicó pediatría durante la pandemia. Realmente no tuvo la cantidad que hubo de casos adultos. Sin embargo, lo que se empezó a notar es que 4 a 6 semanas después del paciente haberse infectado con SARS-CoV-2, existía aparición de una respuesta inflamatoria multisistémica muy similar a la síndrome de activación macrofágica y a la enfermedad de Kawasaki, con una liberación de citoquinas terrible que aumentaba la respuesta inflamatoria sistémica, con aumento de la permeabilidad vascular, inestabilidad hemodinámica, fallo multiorgánico. Entonces estos pacientes no estaban entrando a las unidades de terapia intensiva por afección respiratoria, por SARS-CoV-2, sino por una respuesta inmunitaria y una respuesta inflamatoria exagerada originada 4 a 6 semanas después de la infección por SARS-CoV-2. Y entonces, ¿por qué dijeron que esto se parecía a Kawasaki? Y aquí tenemos un cierto cuadro comparativo con diferencias clínicas, fíjense. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico apareció sobre todo en los pacientes de origen latino y afrocaribeño versus los asiáticos en el Kawasaki. Aquí se plantea que sea gatillado por un agente infeccioso desconocido. Aquí ya se sabía cuál era el agente infeccioso gatillador, que es el SARS-CoV-2. Y en donde la serología por anticuerpos o PCR, reacción de cadena de polimerasa, pues lo detectaba. Son niños un poco más grandes, con una edad mediana de 9 años, en donde todos tenían síntomas gastrointestinales y hacían incluso más shock, fíjense, 60% de shock cardiogénico que el paciente del clásico Kawasaki, en donde la alteración coronaria es incluso mayor que la alteración dada en la enfermedad de Kawasaki, hasta en un 60%. Y en donde los parámetros inflamatorios también estaban muy elevados, con presencia de linfopenia. El 80% de estos pacientes ingresaron a la terapia intensiva versus 4% los de enfermedad de Kawasaki, y el 25% hizo resistencia a la inmunoglobulina, por lo que hubo necesidad de colocar esteroides como metilprednisolona o anticuerpos monoclonales, de los cuales estábamos hablando. Y si Kawasaki tiene una letalidad de 0,17%, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es incluso mucho más alto, del 2%. Entonces, quiero concluir diciendo que es una enfermedad que se camufla con muchas enfermedades muy frecuentes de la infancia, sobre todo que es muy prevalente en un paciente con un rasgo genético aparentemente relacionado con el origen asiático, pero que también influyen factores ambientales e infecciosos que terminan originando un individuo susceptible, que va a originar una respuesta inflamatoria elevadísima
y que eso traerá como consecuencia afección coronaria y que estamos contrarreloj una vez que ese paciente llega a nuestras manos para hacer un diagnóstico que es básicamente clínico, en donde los caballitos de batalla serán la inmunoglobulina y la aspirina, y que pudiésemos estar ante un paciente resistente o no, ya eso la evolución lo irá diciendo, pero que sí se tiene muy claro que si no se coloca ese tratamiento en la fase aguda, en la fase febril de la enfermedad, ese paciente va a ver muy deteriorada su calidad de vida porque puede hacer trombos coronarios, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca y esto pudiese llegar hasta la muerte. Pero el problema es que usted solo puede ver lo que sabe. Usted no puede saber o diagnosticar lo que no sabe. El ojo no ve lo que la mente no sabe. Por consiguiente, tenemos que estar preparados para saber que esta enfermedad existe, para saber que es una enfermedad que no es exclusiva del continente asiático y que puede hacer mucho daño a nuestros pacientes pediátricos.